Entonces dice, 3 obreros descargan un camión en 2 horas. ¿Cuánto tardarán 2 obreros? Recuerden, lo principal acá es identificar de qué nos está hablando el problema. Dice 3 obreros. Entonces, lo primero que nos dice es obreros. Tal y como les dije el otro día, normalmente las variables están acompañadas de los números, ¿sí? Hay una relación entre el número y la palabra. 3 obreros. 2 horas. Entonces, ¿de qué nos está hablando el problema acá? Nos está hablando de obreros y de qué más. Tiempo, horas. Horas, ¿sí? Tiempo, horas. Muy bien. Entonces, una vez que identifiqué de qué me está hablando y ya los escribí, recuerden que esto me sirve para poder organizar mis datos. Ahora voy a escribir esos números que tengo en el problema. Dice, 3 obreros. Eso lo voy a colocar acá. 3 obreros. Ahora, ¿cuántas horas dice para 3 obreros? 2. Entonces acá colocamos el número 2. Y ahora pregunta, ¿cuánto tardarán 2 obreros? ¿En dónde coloco ese otro número 2? Obreros. Correcto. Entonces ahí coloqué ese número 2 y ahora acá voy a colocar la letra X. Muy bien. Entonces ahora voy a analizar si esta relación es directa o si es inversa. Entonces miren, como se recuerdan, nos vamos a fijar en la línea en donde está mi variable. Es decir, en esa línea es en la que me voy a fijar. Entonces vamos a utilizar los signos. Miren, ¿el 2 aumentó o disminuyó? Disminuyó. Entonces le vamos a colocar el signo menos. Bueno, ahora pensemos. Si hay menos obreros para descargar el camión, ¿será que van a tardar menos horas o van a tardar más horas para hacerlo? Más horas. Correcto, van a tardar más horas. Entonces, cuando nos queden los signos diferentes, ahí va a ser inversa. ¿Sí? Entonces, esta es relación inversa. Entonces, tenemos aquí horas, miren. Vamos a escribir nuestra proporción y vamos a comenzar por escribir en donde está nuestra variable. Ese es siempre el que vamos a escribir primero. Entonces, aquí vamos a escribir 2x. Ese se escribe normal, tal y como está. Ahora, la otra variable es la que puede cambiar. En este caso, como es inversa, entonces vamos a decir que va a ser con los números invertidos. ¿Qué quiere decir? De que ahora, en lugar de escribir el 2 abajo, lo voy a escribir arriba. Y en lugar de escribir el 3 arriba, lo voy a escribir abajo. Le voy a, a dar vuelta, por eso es invertido. Entonces escribimos la fracción invertida, el 2 arriba y el 3 abajo, y ahora resolvemos. La forma en que se resuelve la proporción ya es la misma. ¿Sí? Es multiplicando cruzado y el otro número divide. Entonces aquí decimos, x es igual 2 por 3 y dividido, ¿qué número? Dos. Correcto, 2. Entonces ahí tenemos el número 2. Ahora vamos a, decimos acá, 2 por 3. 6. Y abajo el 2. Y hacemos la división. 6 dividido 2.
3. Muy bien. Entonces ahí está, miren. ¿Cuántas horas van a tardar los dos obreros? Van a tardar 3 horas. Entonces así está resuelto el problema. Me confirman cuando lo copien, por favor, para poder avanzar. Ya, profe. Ya. Muchas gracias. Tenemos el siguiente problema. Dice, 300 gramos de queso cuestan 6 quetzales. ¿Cuánto podré comprar con 4.50? Entonces, ¿de qué nos está hablando el problema? Dice, 300 gramos. Cuesta 6 quetzales. Entonces, aquí podemos decir que las variables son 2 gramos. Ya sé que digamos el queso o precio, ¿verdad? Ya que decir que cuesta es un precio. Dice 300, entonces en gramos colocamos 300. Y en precio dice que cuesta 6. Ahora la pregunta dice, ¿cuánto podré comprar con 4.50? ¿En dónde colocamos ese 4.50? El precio. Abajo del 3. Abajo del 6, porque este también dice quetzales, este es precio. Por eso es de que escribir nuestras categorías nos debe de ayudar, porque entonces nosotros vamos a identificar qué es lo que dice todo el número para saber en cuál de los dos colocarlo. No lo puedo colocar abajo del 300 porque no dice 4.50 gramos, dice 4.50 quetzales, ¿sí? Entonces, ese es lo que nos debe de ayudar a identificar. Ahora vamos a analizar si esto es directo o si es inverso. Entonces, miren, 4.5 aumentó o disminuyó. 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 Y disminuyó. Entonces, si tenemos menos quetzales, si tenemos menos dinero, ¿será que vamos a poder comprar más gramos de queso o vamos a poder comprar menos gramos de queso? Más granos de queso. Menos. Menos, ¿sí? Tenemos menos dinero, vamos a poder comprar menos. Eso es lógica. Entonces, como miren, aquí los signos nos quedan iguales, entonces esto es directa. ¿Sí?
Si los signos nos quedan iguales, entonces va a ser directa. Si los signos nos quedan diferentes, va a ser inversa. Y entonces escribimos nuestra proporción. Primero, donde está nuestra variable, que es 300 y X. Igual. Y como es directa, se escribe tal y como está. 6 y abajo 4.5. Entonces resolvemos así. Decimos que X es igual a 300 por 4.5 dividido 6. Muy bien, entonces decimos ahí, ¿cuánto es 300 por 4.5? 1350. Muy bien. $1,350. Y ahora esto se divide dentro de 6. Entonces, ¿cuánto es 1,350 dividido 6? 225. 200. 25. Muy bien. 225. ¿Qué? Gramos. ¿Sí? Entonces, con 4.50 se pueden comprar 225 gramos de queso. Muy bien. ¿Vamos entendiendo? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Ya, profe. Muchas gracias. Pues vamos a el siguiente. Bueno, les voy a dar un momento. Quiero que ustedes resuelvan y que coloquen su respuesta en el chat. Vamos a ver qué respuesta obtienen. Tengan mucho cuidado con cómo están clasificando sus variables. Entonces, dicen, mira, primero comienza por leer. Un camión a 60 kilómetros por hora
tarda 40 minutos en cubrir cierto recorrido. ¿Cuánto tardará un coche a 120 kilómetros por hora? Entonces, primero miren, ¿de qué me está hablando el problema? Eso es lo que yo me pregunto. ¿De qué me habla el problema? Ah, me dice 60 kilómetros por hora. Definitivamente esos kilómetros por hora han de ser una variable. Y dice que tarda 40 minutos. Sí, entonces ahí está la otra variable. ¿De qué me está hablando el problema? Me está hablando de kilómetros por hora. ¿Y de qué más? De minutos. ¿Sí? De minutos. Entonces aquí estamos. Ahora vamos a escribir nuestras cantidades. Dice 60 kilómetros por hora. Entonces, evidentemente, ¿en dónde voy a colocar el 60? En kilómetros por hora. 40 minutos. ¿En dónde voy a colocar el 40? En minutos. ¿Sí? Por eso es de que es importante leer. Si yo no leo el problema, no voy a poder resolver, evidentemente. Debo de leer para poder resolver. Ahora, ¿cuánto tardará un coche a 120? ¿Qué dice? Kilómetros por hora. Entonces, ¿en dónde lo voy a colocar? En kilómetros por hora. Eso es lo que me dice el problema. Entonces aquí 120. Entonces, como aquí en minutos no hay ningún otro número, ahí vamos a colocar la X. Entonces vamos ahí y decimos, miren, vamos a analizar si esto es inverso o es directo. Entonces, ahí en donde está la X, miren, siempre me voy a fijar, se dan cuenta que va a ser siempre en la segunda fila, porque ahí es donde nos está quedando nuestra variable. Entonces, 120. ¿El 120 aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó, ¿sí? Ahora, esto es preguntárnoslo con lógica. Nosotros tenemos que tener lógica para poder preguntar. Entonces, con lógica, si ahora ese carro va a 120 kilómetros, ¿será que va a tardar más minutos o va a tardar menos minutos? Menos minutos. Menos minutos. De si se dan cuenta. Esta pregunta es bien lógica. Son cosas que, como decía el concepto el día miércoles, son de forma intuitiva y están en el uso común. Nosotros sabemos que si nosotros vamos a una velocidad más alta, vamos a tardar menos tiempo. Eso ya es un concepto lógico, no hay necesidad de enseñar. Entonces, como los signos nos quedan diferentes, entonces decimos de que esto es inversa. Es inversa, ¿sí? Y ahora vamos a escribir la proporción. Y la proporción ya viene de la semana pasada. Eso ya la semana pasada lo tuvieron que haber podido resolver. Entonces, escribimos. Primero en donde está la letra, 40 sobre X. Igual. Como esto es inverso, entonces lo colocamos invertido, ¿sí? Entonces, primero voy a escribir el 120 y abajo el 60, ¿sí? Le doy vuelta a los números. Eso es lo que debo de hacer. Y ahora resolvemos. Siempre va a ser cruzado. Miren, entonces decimos X es igual 40 por 60 dividido 120. Le decimos ahí 40 por 60 es 2400. 2400. Muy bien. Y ahora esto dividido 120. Esto es Son 20. 20. ¿20 qué? Entonces miren, ¿en dónde está la X? ¿Está en kilómetros por hora o está en minutos? Serían 20 minutos, profe.
minutos, correcto. ¿Sí? 20 minutos. Entonces, ahí está la respuesta. Miren, todo va con un proceso. Si nosotros vamos apegados al proceso que debemos de hacer, seguramente vamos a resolver el problema. Pero si no leo el problema, si empezando antes de leer yo digo, es que no entiendo, entonces definitivamente no vamos a poder hacerlo. Todo empieza por nosotros. Entonces, ahí está, miren. ¿Cuánto va a tardar el coche a 120 kilómetros por hora? Va a tardar 20 minutos. Miren. 20 minutos. Aquí se nos ha acabado el tiempo, chicos. Si vamos a estar terminando el día de hoy.